Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Buscamos el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, donde nos narra una parte importante de lo que pasaría con el Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo junto a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y llorado por los transgresores. Amén. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Añadió: tengo sed. Luego dijo a su madre María: Madre, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dijo: Hijo, he ahí a tu madre. Luego dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y al final dijo: consumado es. Consumado. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, una sola vez, lo dice la palabra de Dios, para siempre. Y todos aquellos que creemos en el Señor recibimos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Vamos a cantar juntos. Los hermanos que han podido venir, y como no, también de parte de los hermanos que tenían compromisos. La mala pata de hoy ha sido que algunos de los que tenían compromisos eran los que tenían el coche.
Entonces han dejado en la estacada a los que sí que podían venir, pero os extiendo un saludo de parte de todos nosotros. Es un placer estar con vosotros. Texto, 1 Corintios capítulo 11, que tanto conocemos, pero yo voy a leer solamente unos retazos. Yo recibí del Señor, está hablando Pablo, está conversando con los corintios, yo recibí del Señor lo mismo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego, haced esto en memoria de mí. Saltando un versículo, el 26 dice: cada vez que coméis este pan, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Hay dos ideas aquí que aparecen. Este pan es mi cuerpo, entregado por vosotros. Y una segunda idea es que cada vez que lo toméis, lo que estáis haciendo es proclamar, estamos recordando también, pero estáis proclamando la muerte del Señor perdón, hasta que Él venga. Muy bien, al mirar con los ojos del Espíritu este pan que vamos a tomar es mirar el sufrimiento de Jesucristo. Es mi cuerpo, ha dicho, pero también ha dicho, cada vez que lo toméis, estáis recordando, estáis anunciando la muerte del Señor, la estáis proclamando. Pero estamos mirando el sufrimiento de Jesús y a la vez escuchando el susurro suave de estas benditas palabras de la Sagrada Escritura que dice: lo hice por ti. Lo hice por ti porque no soporto más, no puedo soportar más ver el dolor de tu existencia, porque tu vida es una vida al margen de Dios. Mirar este pan que dice es mi cuerpo y que cuando lo coméis estáis anunciando la muerte del Señor. Mirar este pan es mirar los puñetazos que le dieron en la cara, los azotes que no solamente amorataban su piel, sino que la traspasaban, dejaban la carne a la vista, carne viva, hasta el punto de que en ocasiones se podía distinguir la estructura ósea, las mismas costillas. Mirar en el Espíritu este pan y recordar la muerte de Jesús es mirar si aún te queda estómago, es mirar las espinas afiladas de la corona atravesando la piel en un obsceno intento de abrirse paso hasta inclusive conseguir llegar a traspasar su cráneo. Este pan que vamos a tomar a continuación es mi cuerpo. Tomándolo, recordando que significa mi sufrimiento y mi muerte, dijo el Señor. Entonces, mirar con los ojos del Espíritu este pan que vamos a tomar es seguir mirando el dolor de Jesús. Es seguir el rastro de las gotas de sangre por aquellas calles de Jerusalén dirigiéndose al Calvario y observar cómo al final, despojado de todas sus vestiduras, queda únicamente revestido de un manto de sangre, que son tus nuevas vestiduras, que son las vestiduras a través de las cuales Dios hoy a ti te ve. La sangre que ha venido a ser ahora tu manto. Este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Y lo vincula con su muerte, por eso dice, cuando lo tomes, recuerda que esto significa la muerte de Jesús por ti. Para entender esto y para entender esta muerte, para que podamos tomar el pan trascendiendo más allá de lo que podría ser, y creo que no es una liturgia evangélica, mirar este pan también es intentar entender el dolor de Jesús. Y probablemente para entender el dolor de Jesús tendríamos que agregar un nuevo componente, un nuevo concepto. Fijaos, el ser humano experimenta el dolor en dos niveles. Uno de ellos es el nivel básico neurológico. Es el dolor que tiene que ver con las terminaciones nerviosas. Pero por otra parte hay un dolor que es el dolor moral, el dolor que podríamos llamar el dolor del alma. Se trata de un dolor que se experimenta en nivel de lo psíquico, de lo mental, de lo emocional, de lo espiritual. Es el dolor del nivel del alma. Yo me pregunto y lanzo esta pregunta: ¿intervino este segundo tipo de dolor en el sufrimiento y
finalmente en la muerte de Jesús? Pues mira, algunos pasajes parece que nos indican que sí que fue así. Recordamos un pasaje, uno de los que se ha mencionado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué ocurrió? En términos de sufrimiento, en términos de padecimiento, en términos de pasión y cruz, ¿qué ocurrió para que Jesús citara estas palabras? Yo sé que se dan muchas explicaciones y no son contradictorias, sino armónicas unas con otras. Pero ¿qué estaba ocurriendo para que Jesús dijera, ¿por qué me has abandonado? Si nosotros vamos a un pasaje relativamente paralelo, posiblemente podamos comprender un poco mejor y encontrar en parte la respuesta. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué significa, sin salirnos del marco de lo que es la reflexión, pan, cuerpo, sufrimiento, muerte? ¿Qué significa al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado? En armonía con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirad, esto es lo que algunos llaman el momento jurídico de la encarnación. Y significa que en este momento Cristo es como si literalmente hubiera pecado, aunque todos sabemos, lo dice la Escritura, que nunca pecó. Desde el punto de vista de comisión no pecó, desde el punto de vista de sustitución es identificado como, escucha esta palabra porque dentro de un instante la corregiré como en parte incorrecta. Desde el punto de vista de sustitución, Cristo es identificado como pecador. Es pecador sin serlo objetivamente. Y entonces el juicio que se descarga contra él es el juicio que se descarga sobre un pecador. Entonces, ¿por qué su muerte es realmente tan terrible? Quizá fue más terrible que lo que nosotros a primera vista vemos cuando lo vemos azotado y golpeado. Es tan terrible porque muere como pecador, y la muerte de un pecador es una muerte mala. Más aún, y ahora corrijo la frase anterior para matizarla, no era incorrecta, pero es matizable. Cristo no fue hecho pecador, sin serlo. Cristo fue hecho pecado. Y eso son palabras mayores. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, no pecador, Dios lo hizo pecado. Entonces, en ese momento, Él es convertido, escucha estas palabras, yo no sé si pueden ofender un poco tu carne, pero yo sé que tu espíritu será edificado. En ese momento Él lo hizo pecado. Él es el asesino, Él es el abusador, Él es el traidor, Él es el inmoral, Él es el embustero, Él es el genocida, Él es el canalla. Y pasar por esta experiencia convierte el sufrimiento de Cristo en algo que no puede ser soportable. Él, metámonos en su experiencia subjetiva, Él experimenta como si fuera el hombre. No es que te toma tu pecado y dice yo pagaré, que sí. Él experimenta como si fuera el hombre que maltrata a su esposa y a sus hijos. Él experimenta ser el violador de esa pobrecita niña, jovencita. Él muere como si fuera la cosa más sucia que el mundo ha conocido, o mejor dicho, él muere como si fuera la suma de toda la suciedad que el mundo ha conocido y que todavía tiene que conocer. Y por tanto, cuando lo santo, tan santo como Jesús, se mezcla con lo sucio, tan sucio como toda la suciedad de toda la historia, y todo eso se mezcla en un mismo cuerpo humano, el cuerpo de Jesús, no puede soportar
y su corazón revienta y Jesús muere. Cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque en ese instante las fauces del mismo infierno se estaban preparando para engullir al pecador más grande que ha conocido la historia, al mayor de todos los pecadores, porque se están preparando para recibir al que es la suma de todos, no los pecados solamente, los pecadores. Él es la totalidad de los pecadores, él es puro pecado. Dice la Escritura, siendo que paradójicamente ni lo conoció. Y que tampoco ni siquiera fue hallado engaño en su boca. Pero en él estaban todos los dictadores, todo lo que se está produciendo con el terrorismo, sean del color que sean. Todo esto se amontona sobre sus espaldas, todo esto penetra en su espíritu, en su corazón y mata al Señor. Y la experiencia del pecado que Jesús no cometió, pero que absorbió haciéndose pecado, que eso no es lo mismo que tomar tus pecados y pagar por ellos, no, lo absorbió haciéndose pecado. Eso escapa, a mi comprensión escapa. Es puro pecado en ese instante. Eso hace que su corazón reviente. Eso es lo que hace terrible de soportar la cruz en un cuerpo que además ha sido martirizado en términos físicos. De ahí que, y como implicación, porque como decíamos ayer, no nos interesa solamente levantar la figura de Cristo, sino ya que vino para algo, pues observar las implicaciones que ese algo que hizo tiene para nuestras vidas. De ahí que nosotros podamos, según esto, rendirnos fielmente a Él, porque esa entrega es la que activa una promesa, genera una promesa de Dios para todos nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos juntamente con Él todas las cosas? Es por eso que si comprendemos de verdad la magnitud, cuantitativamente hablando, la magnitud cualitativamente hablando del dolor de Jesús, nuestra salvación al final termina siendo una salvación a prueba de cualquier circunstancia. No puede haber nada que mueva la experiencia de salvación de alguien que ha comprendido lo que hoy estamos celebrando. Porque el que se encuentra con ese pan, en estos términos, ese cuerpo roto por nosotros, con ese corazón que ha explotado por nosotros, el que experimenta ese encuentro no se separa de Cristo jamás. No es posible. El final es, ¿qué vamos a hacer con la cruz? Con lo que significa el cuerpo, el pan. Podemos examinar la historia, podemos hacer un ensayo teológico del significado del pan, su cuerpo. Podemos reflexionar sobre las profecías que ya lo anticiparon, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas podemos hacer. Hay una cosa que no podemos hacer, quedarnos indiferentes. En primer lugar, porque Dios no lo consiente. Y en segundo lugar, porque ese es un lujo que no nos podemos permitir. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder de Cristo, ese es el poder de la palabra, ese es el poder del Dios Trino, ese es el poder de la cruz, subirse a ella para matar la muerte, al punto de que teniendo todo ese poder, asumió el ser pisoteado como una frágil flor. Al punto de que, disponiendo de ese poder, permitió ser estrujado para que de ahí saliera, juntamente con la sangre, fluyera el amor que tú tanto necesitabas y que te pudiera alcanzar. Este pan es mi cuerpo, y cuando lo toméis, la muerte de Jesús anunciáis. Amén. La palabra de Dios nos dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es
la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si nosotros tuviéramos que definir la actuación de Jesús a lo largo de todo su ministerio y la tuviéramos que definir en una sola frase, diríamos que Jesús nunca dio puntada sin hilo. Cada gesto, cada actitud, cada palabra tenía un profundo y un intenso significado. Aquí nos dice al menos 3 cosas. Primero, después de haber cenado, tomó la copa. En segundo lugar, nos dice que este es el nuevo pacto en su sangre. Y en tercer lugar, nos dice que todas las veces que nosotros representemos este hecho, lo que estamos haciendo es anunciar su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Vamos a intentar de entender, de meternos un poco, porque el objetivo de esta representación no es que quede bonito. El objetivo de esta representación es ayudarnos a visualizar lo que pasó en ese acontecimiento, de alguna manera a que nosotros seamos una especie de testigos, que podamos hacernos una idea cuáles fueron las circunstancias que ocurrieron en este hecho. La Pascua, cada elemento tenía su significado. Comenzaba con un salmo de alabanza, bebían de la copa, mojaban el pan en hierbas amargas y lo comían, que es el momento en que Jesús, a la hora de partir el pan para mojarlo, identifica ese pan con su cuerpo. En tercer lugar, volvían a beber de la copa, comían manzanas con nueces, porque simbolizaba el barro con el que tuvieron que trabajar en Egipto. Comían el cordero, volvían a beber de la copa, cantaban un salmo de gratitud y terminaban bebiendo por última vez de la copa. Todavía ese es el ritmo, las fases, los componentes de la Pascua que celebran los judíos. En esa última copa, después de haber cenado, cuando está consumando el hecho que, nunca olvidemos, representaba la liberación del pueblo de Egipto, Él da una nueva dimensión a ese pacto. Una nueva dimensión que no inventa en ese momento. Una nueva dimensión que ya es anunciada por el profeta Ezequiel en el capítulo 9, versículos del 4 al 6, cuando habla de que en el final de los tiempos un hombre, la figura de Jesús vestido de lino, marcará la frente de los elegidos, de aquellos que se sienten compungidos y dolidos por el pecado de la humanidad, con un sello, con una señal de sangre. Y esa imagen es la misma imagen que después, posteriormente, en Apocalipsis se nos dice, cuando se nos habla de que el Señor Dios viviente dijo al ángel: no empieces hasta que los santos sean sellados en la frente. Tomando el contexto de Ezequiel, esa señal que él anuncia no es otra que la sangre de Cristo. Por eso el Señor Jesús está diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y es el nuevo pacto en mi sangre porque no solamente la sangre es el vehículo a través del cual se consuma ese nuevo pacto, sino que además es la señal que marca a aquellos que van a ser partícipes del pacto. En la palabra de Dios hay 2 actitudes de Dios, parecidas pero tremendamente diferentes. Mirar, si algo
diferencia a Dios del resto de los conceptos que la humanidad tiene de sus, entre comillas, dioses, incluso de el dios árabe, si algo diferencia a Yahvé es porque Yahvé asume compromisos con los hombres y Yahvé pacta con los hombres. A lo largo de la historia de la humanidad, ningún hombre ha podido concebir eso. Por eso todas las imágenes que se presentan de dioses son dioses autoritarios que hacen su voluntad sin tener cuenta el hombre. Pero Dios no es así. El Dios de verdad, el Dios creador, el Dios Padre, el Dios de amoroso, se compromete con el hombre a través de compromisos y de pactos. La diferencia entre un compromiso y un pacto es que el compromiso es incondicional y el pacto es condicional. Se compromete con los hombres cuando después del diluvio dice: nunca más volverá a destruir la tierra con el agua. No hay contrapartida. Es un compromiso que Dios establece. Dios limita su soberanía por amor al hombre sin condiciones cuando se compromete. Se compromete con el hombre cuando dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Dios pacta, Dios en Sinaí pacta. El pacto lleva aparejado una doble responsabilidad. La responsabilidad del que lo establece y la responsabilidad del que lo asume. Dios, el Dios de Sinaí, establece un pacto. Yo voy a ser vuestro Dios. Es decir, yo voy a ser vuestro sustentador. Yo voy a ser vuestro protector. Yo voy a ser vuestro Señor. En tanto en cuanto, compromiso que debe de asumir el hombre, compromiso que debo de asumir yo voy a ser tu Dios si tú eres mi siervo, si tú me aceptas como Señor de mi vida, si tú estás dispuesto a ponerte bajo mis alas, dice Jesús de una manera amorosa. ¿Cuántas veces llorando delante de Jerusalén está diciendo: cuántas veces he tratado reunir a todos tus hijos como la gallina trata de cobijar a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? El propósito del primer pacto es que yo voy a ser vuestro Dios, o pueblo de Israel, en tanto en cuanto vosotros seáis mis siervos. Ese pacto era un pacto con visos de universalidad, pero esa universalidad no se establece hasta que el nuevo pacto llega. El nuevo pacto que está fundamentado por el sacrificio, ya no de un cordero una vez al año, sino por el sacrificio de Cristo Jesús, una vez y para siempre. En ese sacrificio, en esa sangre derramada, Dios está confirmando una dimensión de su pacto eterno. Yo no hablaría de antiguo y de nuevo pacto, aunque sería correcto hablar. Yo hablaría de una nueva dimensión del pacto eterno. Esa dimensión ya no se circunscribe a un pueblo, sino que alcanza a toda persona. Esa nueva dimensión del pacto eterno de Dios desea incluirte a ti y a mí. Fue gratuito, pero no barato, porque requirió hasta la última gota de la sangre de Cristo. No exageramos cuando decimos hasta la última gota, porque cuando su pecho fue traspasado por aquella cruel lanza, ya no quedaba sangre. Ya no quedaba sangre. Toda su sangre había sido derramada ya. Toda su sangre. Y fue derramada para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos por ella, para que tú y yo pudiéramos ser limpiados por ella, para que tú y yo pudiéramos ser marcados por ella,
para que tú y yo pudiéramos alcanzar lo que de ninguna otra manera podríamos haber alcanzado. La característica de Dios, a diferencia de cualquier imagen que el hombre se haya forjado a través de la historia, es que Dios es amor. No es que tiene amor, no es que respira amor, no es que le nace amor, es amor. Amor. Es amor. Su esencia, su sustancia, su característica, su definición. Dios es amor. Y como dice su palabra, manifiesta de manera intensiva y especial ese amor en que aun siendo pecador, aun siendo indigno, aun no mereciéndolo, derrama su sangre por mí. No voy a repetir otra vez el soneto de Jesús crucificado, pero yo creo que no he encontrado hasta ahora ninguna palabra de hombre que defina mejor la única respuesta posible que el hombre tiene ante ese sublime amor. No encuentro otras palabras, mis palabras se quedan cortas, se quedan pequeñas. No pueden expresar con la grandeza del poeta. Amor hasta sus últimas consecuencias. Amor hasta la última gota. Amor incondicional que espera de mí un amor incondicional, que desea de mí una respuesta incondicional, que busca en mí una respuesta incondicional, sin que el cielo o el infierno sean el acicate, sino lo que Él me pueda dar sea el acicate, sino solamente mirar a la cruz, mirar esa sangre derramada y caer de rodillas diciendo: gracias, Señor. Porque no puedo decir otra cosa, porque cualquier otra cosa no tiene significado, se queda pequeña. Gracias, Señor. Vamos a revivir ese acontecimiento desde esa perspectiva. Lo hizo por ti, lo hizo por mí.